Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Europa preséntase como un dos grandes retos para o sector vitivinícola en xeral e para a denominación de orixe Rías Baixas en particular. A pertenza de España á Unión Europea condiciona algunhas das decisións políticas que afectan de cheo o mundo do viño. Nos cuesta entender que la política no se juega en casa, sino que la política se está jugando en Bruselas o en Estrasburgo, ¿no? Hay lobbies que son mucho más activos, probablemente pues en el mundo del vino pues hemos confiado en esto que usted decía antes, pues que la tradición, la cultura, etcétera, etcétera, pues eso iba a pesar más en esa balanza de equilibrios y nos estamos dando cuenta de que no, de que para nuestra suerte o nuestra desgracia, pues hay que trabajar y hay que explicar en todos los ambientes que el vino no es una bebida alcohólica, por ejemplo, sino que es una bebida fermentada que sí tiene alcohol, pero no es una bebida alcohólica. Hay que diferenciar entre bebidas destiladas y bebidas fermentadas y después no podemos olvidarnos que el vino, tanto en la ley nacional, en la ley de la viña y el vino, en la ley del año 2003, como en la ley gallega de calidad agroalimentaria recientemente aprobada, la ley 1/2024, el vino está definido como un alimento. Claro. Y entonces, como alimento, como tal, pues nosotros tenemos que defenderlo. As denominacións de orixe xa teñen sobre a mesa as conclusións do Grupo de Alto Nivel para a Política Vitivinícola constituído no seo da Comisión Europea. Están satisfeitas se consideran que as recomendacións que se achegan proporcionan unha dirección clara e positiva para o futuro do sector. Se han estudiado diferentes aspectos del mundo del vino y entre ellos uno de los aspectos claves que todos hemos considerado y además creo que es donde hay que trabajar es en intentar diferenciar lo que bien hablábamos antes, lo que son bebidas alcohólicas de bebidas que tienen alcohol y luego sobre todo lo que son esas pautas de consumo. No es lo mismo consumo que abuso y yo creo que tenemos que empezar a diferenciar o inculcar esa diferenciación, ¿no? Hay incluso sectores pues, que están atacando los alimentos, lo estamos viendo con la carne y lo estamos viendo con otros productos, con lo cual pues, evidentemente el vino no está al margen de todas esas batallas. Y sí que es cierto que para esos lobbies antialcohol intentar doblar el pulso del vino es importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros somos como esa bandera todavía pues que representa lo que bien decía usted antes, pues territorio, cultura, forma de ser, forma de vivir, etcétera, etcétera. Bueno,
Ahí estamos trabajando, desde luego, con AINCO. Porque dende a DO apuntan que nos últimos tempos a agricultura ten desaparecido das mesas de traballo da Unión Europea. Reclaman ademais que se trata dunha actividade sustentable. Europa durante muchos años orientó esa política agraria común a lo que se llamaba la política de calidad. Y en esa política de calidad, como no podía ser de otra manera, las denominaciones de origen teníamos un peso importantísimo, o teníamos el peso fundamental. Y éramos un poco pues como esas banderas para la defensa de los productos agroalimentarios de territorio, con tres objetivos básicos. Uno, que era defender el territorio; dos, fijar población; y tres, desarrollar la economía en base a esos productos endógenos que se producían allí. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, desde la pandemia, lo que hemos visto es que la política agraria ha cambiado. Nos hemos orientado hacia una política que se llama esa estrategia, ese pacto verde, esa estrategia de la granja a la mesa, donde ya las políticas de calidad no tienen importancia. Entonces ahora nos hemos ido a la política de la sostenibilidad, cuando la primera empresa sostenible son las denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque fijan población, porque desarrollan la economía y porque ayudan pues, a ese desarrollo verde. Yo creo que nuestros viticultores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, porque pasa lo mismo en el mar, o sea, no hay gente que cuide más el territorio que lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos de ello. Por iso o Huidobro sinala ter unha maior presenza en Europa como a clave para conseguir normativas máis favorables á actividade do sector vitivinícola, facer un esforzo de pedagogía para explicar a súa importancia no territorio. Hay que ir permeando, hay que comunicar, y tenemos que estar más tiempo, a lo mejor tenemos que pasar más tiempo en Bruselas, o tenemos que pasar más tiempo en Madrid, pues contándoles y hablándoles de nuestro libro, ¿no? O sea, creo que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir convenciendo. Tenemos un nuevo Parlamento, ahora nos toca volver a explicarle pues, a todos estos europarlamentarios que han llegado nuevos cuál es el trabajo que nosotros hacemos, al nuevo comisario también cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y desde luego tenemos que creérnoslo, tenemos que seguir haciendo muy bien las cosas porque estamos en el punto de mira. Y lo que está deseando todo el mundo es que nos equivoquemos, claro, para que poner los ángeles para caernos y para que... Entonces, por eso tenemos que ser muchísimo más cautos, tenemos que trabajar más, tenemos que seguir siendo espejo y tenemos que seguir haciendo muy bien las cosas. Vuelvo a repetir, yo creo que aquí no hay vuelta atrás y sobre todo estar convencidos de que lo que estamos haciendo, o sea, lo vamos a ganar. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Pero hai máis retos no horizonte. A comezos de decembro, a Unión Europea e o Mercosur, o Mercado Común do Sur, que aglutina a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, avanzaban cara un acordo de libre comercio, unha medida que non gusta a todos por igual. Francia no quiere este acuerdo. Hablo de los vinos franceses. Francia no quiere este acuerdo. Portugal está encantado con este acuerdo. En España hay claroscuros, hay denominaciones de origen que, bueno, pues que no lo están viendo con buenos ojos. A nosotros personalmente, Rías Baixas, hablo, si quieres, Galicia, pues no nos toca tan de cerca esos episodios, pero y en cambio, pues como contrapartida, ¿qué supone? Pues que las denominaciones de origen tienen protección, y eso significa pues que no van a poder hacer lo que quieran en esos países. Vamos a proteger marcas, vamos a proteger tipologías, vamos a proteger menciones como tipo, estilo, etcétera, etcétera, que bueno, pues podían dar pie a confusión en los consumidores. No podemos olvidar además de que ya los productos argentinos, o uruguayos o chilenos, los vinos, están entrando en España, ya llevan años vendiéndose en España, con lo cual, pues para nosotros
no va a ser un problema en ese sentido. No caso de Rías Baixas, Ramón Huidobro considera que podería traer certos beneficios, entre eles retomar a aposta polo mercado brasileiro, unha oportunidade que se viu freada hai varios anos polos aranceis. Nosotros, pues hace años, uno de los mercados objetivos con los que trabajamos era Brasil. Teníamos un potencial en Brasil, estoy hablando pues del año 2010, 2011, un potencial de crecimiento terrorífico, además, o sea, muy grande, con unas buenas ventas, con un crecimiento en valor y en volumen, que se vio truncado en el año 2013 por los aranceles. ¿Por qué? Porque en aquel momento el gobierno brasileño decidió que estaba entrando mucho vino europeo, eso podía estar perjudicando los intereses de las bodegas brasileñas, y entonces deciden imponer aranceles a los productos que están entrando desde Europa, con lo cual el consumidor se queda sin vinos europeos, deja de consumir vino, las bodegas que se estaban constituyendo, que se estaban empezando a montar en Brasil, se vienen abajo porque el consumidor deja de consumir vino y sigue entrando el vino argentino y el vino uruguayo como estaba entrando, con lo cual no benefició a nadie, no fueron unas medidas que apoyaron el desarrollo de la industria vitivinícola en Brasil, se cargaron una proyección, pues incluso en la restauración y en la hostelería, y a los europeos pues nos hicieron un flaco favor. Así as cousas, Huidobro confía no futuro da denominación de orixe Rías Baixas, unha marca que chega con forza a este novo escenario de retos, despois de máis de 3 décadas de traballo de todo un sector e dunha aposta decidida polas súas virtudes. Este sector ha hecho muy bien los deberes, eso yo creo que es lo primero que hay que decir. Hemos tenido la suerte de estar rodeados de grandes profesionales, tanto en la viticultura como en la enología. Hemos tenido muy buenos maestros. Hemos acertado apostando por las variedades autóctonas. Y eso creo que fue un acierto. O sea, la defensa del albariño, la defensa de nuestras variedades blancas y tintas. Únicas. Efectivamente, únicas en el mundo, y que además seguimos investigando para seguir destapando y haciendo enología con variedades nuevas. Yo creo que el modelo de sistema productivo también ha contribuido ese equilibrio entre el minifundio y las explotaciones más grandes. Y después la inversión. Yo creo que hemos tenido la gran suerte de que pues las empresas han sabido invertir y han sabido cómo invertir. Se han destinado muchísimos recursos a trabajar los mercados internacionales. Hemos tenido mucha suerte también, porque también hay que reconocerlo, porque las instituciones han sabido creer en nosotros. Probablemente no porque nosotros seamos ni más simpáticos, ni más guapos, pero hay que ser serios y trabajadores. Efectivamente, también. Sino porque estaban viendo que, caray, esta gente está trabajando, esta gente tiene empeño, cree en lo que está haciendo, tienen un producto diferente, y entonces, bueno, pues han apostado por nosotros e nos han ayudado. En todo caso, pro secretario do Consello Regulador, outra das claves para manter o éxito da DO no futuro pasa polo consumidor, por conseguir que siga confiando nos viños de Rías Baixas como unha aposta pola variedade, a tradición e o territorio. Que nos acostumbremos a pedir vinos de la denominación de origen Rías Baixas. El albariño lo podemos poner antes o después, puede ser un albariño Rías Baixas o un Rías Baixas albariño, pero no podemos olvidarnos de que tenemos que defender el territorio, porque la variedad es universal, y hoy por hoy albariño tenemos plantado en todo el mundo, desde Portugal, Estados Unidos, hasta Japón, hasta Israel, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay. Si nos metemos ahora en ese convenio con Mercosur, pues ellos van a entrar con sus albariños a hacernos competencia, pero nosotros no vendemos albariño, nosotros vendemos Rías Baixas albariños o albariño Rías Baixas, porque tenemos que defender el territorio. Y después pues yo creo que es un producto extraordinario son unos vinos magníficos para cualquier complemento, cualquier comida, cualquier momento, no solamente para pensarlos con una comida, sino también pues en un aperitivo, en compañía con unos amigos, o incluso para disfrutar en la playa, dando un paseo en el monte o donde nos apetezca. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.
A Ruta do Viño Rías Baixas despide o 2024 incorporando dúas novas certificacións que avalan a súa proposta. Son o Q de Calidade Turística e o S de Sustentabilidade, concedidas polo Instituto para a Calidade Turística Española. De la Ruta del Vino Rías Baixas llevamos ya muchos años apostando por las certificaciones de calidad. Nosotros estamos dentro de las rutas del Club de Productos de Rutas del Vino de España, que también nos auditan cada 2 años, con lo cual, si nosotros promocionamos y promovemos esas certificaciones, que menos que implantarlas dentro de nuestra asociación, ¿no? Llevamos ya muchos años intentando querer entrar en esa Q de calidad, pero no era posible, pero al final el ICTE, el Instituto de Calidad Turística, ha implantado una categoría especial de rutas turísticas en la que nuestra ruta esta vez sí que ha tenido cabida y entonces pues era el momento perfecto para acceder a esa certificación. Con estas certificacións, a asociación mellora a súa competitividade e reputación como destino de referencia. La verdad es que la Q de calidad, nosotros tenemos ya pues unos procesos muy estandarizados en tema de calidad para ofrecer a nuestros turistas, ¿no? Al público que se acerca a la Ruta del Vino, una experiencia de excelencia, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos con estas certificaciones, con lo cual estar dentro del Club de Productos Rutas del Vino de España, como os decía, ya lo tenemos todo muy estandarizado, ¿no? Simplemente fue chequear por parte del auditor, pues que nuestras actividades tienen una calidad, que están bien ejecutadas, bien programadas, bien planificadas, ¿no? Para que nuestras rutas, en nuestro caso, están muy bien ejecutadas y establecidas para que ese turista o ese público cuando se acerque, pues sienta que somos merecedores de esa Q de calidad. Pero destaca especialmente ter conseguido ese de sustentabilidade, un recoñecemento que apunta a que as propostas da ruta van no bo camiño en cuestións tan importantes como a vida sana, a accesibilidade ou o respecto polo medio ambiente. Pues esta certificación de sostenibilidad era una asignatura muy pendiente que tenía la Ruta del Vino y la verdad es que es un proyecto, es una certificación que te obliga a tener una serie de ODS, ¿no? De Objetivos de Desarrollo Sostenible a lo largo de unos años y la ruta lo que se ha centrado, alguno de los puntos en lo que se ha centrado es acciones como seguir potenciando la vida sana, ¿no? Con acciones como enoturismo a pedales o actividades de senderismo, el tema de la desigualdad, intentar hacer acciones accesibles para todas las personas, que eso la ruta ya lleva haciéndolo varios años, pero la idea es seguir en ese camino, ¿no? Para que todo el mundo que quiera acceder a la ruta o las acciones de la ruta pueda hacerlo sin ningún tipo de barrera, trabajar también con los productos locales, mariscadoras, conservas, potenciar nuestro patrimonio gastronómico, nuestro patrimonio vitivinícola, yo creo que son algunas de las acciones que están incluidas dentro de este plan, que yo creo que es ambicioso, yo creo que es muy interesante y yo creo que primordial en la situación en la que nos encontramos ahora. Ademais, reforzan o seu posicionamento como unha das rutas enoturísticas máis destacadas de España. De feito, é a primeira recoñecida con estes distintivos. Era un reto para nosotros. Sabíamos ya que al ser esta nueva categoría novedosa podíamos ser de las primeras o la primera y la verdad es que cuando el ICTE, el Instituto de Calidad Turística, nos confirmó que éramos la primera ruta del vino, nuestra alegría fue doble. La ruta intenta estar al día en todo este tipo de certificaciones y es una manera de demostrar, ¿no? De certificar, de validar que las acciones que están dentro de la ruta están validadas en este caso por el Instituto de Calidad Turística Española, una certificación a nivel nacional. Entonces yo creo que es una manera de demostrar que estamos al día, que no nos relajamos, sino que intentamos cada vez, lo que decíamos, ¿no? Apostar por esa excelencia en torno a nuestras experiencias que ofrecemos. Gran parte dos socios da Ruta do Viño Rías Baixas xa contan con estes distintivos. Non en van a asociación leva anos impulsando a obtención destes certificados co obxectivo de recoñecer a profesionalización do sector enoturístico da zona. Deste xeito non só se avala a calidade das súas propostas, senón que se avanza na consolidación do enoturismo como unha actividade clave no desenvolvemento do territorio. Las certificaciones son claves porque necesitamos profesionalizar el sector y una manera de profesionalizar es tener esas certificaciones. Nosotros llevamos muchos años apoyando y promocionando no solo la Q de calidad, sino también el SICTEC y ahora la S de sostenibilidad a nuestros socios y la verdad es que ahora mismo tenemos numerosas certificaciones dentro de nuestros asociados, con lo cual yo creo que es poner a Rías Baixas en un escenario ¿no? referente del enoturismo a nivel nacional e internacional y yo creo que a la hora de
de elegir los destinos, saber que la ruta es un destino con certificaciones de calidad, yo creo que es un valor añadido más a la hora de su posible elección. O Nadal e a tempada estrela dos viños espumosos pois están presentes en brindes e mesas de todas as casas. Cada ano máis consumidores apostan por incluir nas súas celebracións esta variedade, polo que a súa produción non para de crecer. A esta tendencia súmanse os Rías Baixas espumoso de calidade, que cunha sólida presenza no mercado dende hai tempo, na campaña deste ano superan unha produción de 94.079 litros. A denominación de orixe Rías Baixas comezou a elaborar viño espumoso en 2012, e dende entón podese dicir que xa é un produto consolidado no portfolio das adegas desta denominación. Actualmente 25 producen e comercializan 30 marcas distintas de espumoso de calidade baixo o selo de os Rías Baixas. Cada vez son máis as adegas que apostan por esta tipoloxía de viño, cuxa demanda entre os consumidores aumenta cada ano. A súa produción, que en 2024 excede as 125.438 botellas, segue o método tradicional champenoise, no que o viño realiza unha segunda fermentación dentro da botella. Desta forma, xérase esa sensación cremosa propia dos viños elaborados seguindo este método cos que se elaboran os espumosos de calidade Rías Baixas. A normativa europea aplicada aos viños espumosos da de Rías Baixas admite variedades tanto brancas como tintas, aínda que a produción é maioritariamente de branco. En función da cantidade de azucre engadido, distínguense varios tipos de espumosos: Brut Nature, sen azucre engadido, Extra Brut, Extra Seco, seco, semiseco e doce. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.